y es algo tan maravilloso de nuestro Padre, algo que nos va cada vez más a enamorar y nos va a aumentar la confianza en nuestro Padre Celestial, confiar en que todo lo que Él hace es perfecto, así nosotros no comprendamos con nuestra mente o no querramos aceptar con nuestro corazón. Espero que después de esta enseñanza, con la ayuda del Espíritu Santo, quede en nosotros más aún ese anhelo de siempre servir a un Padre bondadoso y de confiar cada vez más y plenamente en Él. Vamos a ver entonces que con esta palabra de la moderación, ¿qué significará esto de la moderación divina? Pero que tiene que ver con la palabra de la paciencia de Dios, de la tolerancia de Dios. Vamos a ver que tiene que ver esto con lo que nos dice Números en el capítulo 14, versículo 18, que todos conocemos, pero que hoy día vamos a profundizar y vamos a desarrollar, que nos dice: Yahvé es tardo a la cólera y rico en bondad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Que Él es tardo a la cólera. Cuando la palabra de Dios nos dice tardo, significa que Dios se está tomando su tiempo, que Dios está en una postura de espera, y esa espera frente a la iniquidad, a la maldad, al pecado, a la rebeldía, no, porque aquí la palabra de Dios nos dice que Él tolera la iniquidad y la rebeldía. Frente a esa iniquidad y rebeldía de sus hijos, de nosotros mismos, del pueblo de Dios y de la humanidad entera, el Señor, que tiene esta paciencia que le hace que sea lento a la cólera y rico en misericordia y en bondad. La palabra tolerar, ¿no? Tenemos que ver cuando encontramos esta definición en el diccionario bíblico, que tiene que ver, esto es sufrir con paciencia. Cuando Dios dice tolera la iniquidad, no está diciendo que acepta, ¿no es cierto? Nunca va a decir que acepta la iniquidad o la maldad o la rebeldía de sus hijos, sino que Él sufre con paciencia. Y en esa tolerancia nosotros nos manifiesta su amor, nos manifiesta su bondad, nos manifiesta sobre todo su misericordia, nos tiene compasión, y esa compasión de Dios hace que el Señor tenga paciencia. Pero gran cosa que nos enseña el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando nos dice que la paciencia de Dios salva el mundo, pero lo que destruye el mundo es la impaciencia de los hombres. Entonces, por eso vamos a ver este aspecto importantísimo, hermanos, no solamente para cada uno de nosotros, sino para la humanidad entera, porque nosotros tenemos que aprender a caminar en esa paciencia, en esta palabra que dice tardo, lento, ¿no? ¿Qué significa? Que nos vamos a caminar despacio, nos vamos a tener que salir de esta corriente que hay en el mundo del aquí, el ahora, el ya, ¿no? Que nosotros vamos a contraponernos a esa corriente fuerte de lograr las cosas ya. Incluso cuando nosotros hablamos con Dios y le pedimos a Dios, queremos también que sea ya. Entonces, hoy vamos a entender esta paciencia y voy a entrar en este texto del libro de sabiduría y voy a poner unos ejemplos para que nosotros podamos comprender, porque para comprender la paciencia de Dios vamos a necesitar un cambio de mente, porque nuestra mente está, como digo siempre, amoldada al ritmo del mundo, al ritmo de esa impaciencia que tenemos nosotros, como una evolución dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, ¿no? Siempre está esa impaciencia que es como queremos lograr ya las cosas, y cuando ya logramos algo, nos metemos en otra cosa que nos vuelve a poner en la impaciencia para querer nuevamente lograr ese algo. Entonces nosotros vamos a salirnos de ese método del instantáneo que está ahora tan de moda, ¿no? Instantáneo las cosas. Vamos a entrar en esa paciencia, pero vamos a comprender qué es esa paciencia, ¿no? Entonces voy a entrar directamente, bueno, y poniendo los ejemplos, ¿no? Como por ejemplo los Salmos 86, 107, 145, en estos salmos que repite continuamente como un cántico a Dios, repitiéndole a Él esto de
que Él es tardo, y los salmos dicen lento, lento a la cólera, clemente y compasivo. Ya aumenta estas palabras a la misericordia de Dios. Pero vamos a concentrarnos, hermanos, para poder entender. Nosotros normalmente cuando oímos esto nos enfocamos en la misericordia, pero no nos enfocamos en esta palabra lento y tardo. Vamos a entrar en estas palabras lento y tardo, y me voy a ir a este ejemplo maravilloso que está en la palabra de Dios, que es lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto, ¿no? ¿Qué hizo con Egipto? Que, como ustedes saben, representa todo lo que va en contra de Dios, que representa la idolatría, que representa tener todos los dioses fuera del Dios verdadero, ¿no? Que representa esos cultos a los dioses, a los otros dioses, representa la abundancia material, representa el brillo del oro y de la prosperidad material, la mundanidad, ¿no? Incluso el faraón ya luego en los profetas representará al mismo enemigo de Dios. Entonces, aquí en el libro de la sabiduría, capítulo 11, desde el versículo 15 y siguientes, voy a leer directamente lo que dice aquí. ¿Por qué? ¿Cómo Dios? Ustedes conocen que Dios demandó las 10 plagas, ¿no es cierto? Para que permita que el pueblo de Israel salga de la esclavitud que le tenía durante 400 años al pueblo elegido. Y el pueblo elegido 400 años clamaba y clamaba a Dios. Y uno dirá, ¿por qué Dios se demoró? Acuérdense, lento, tardo. Se demoró tanto en sacarles, por un lado, al pueblo elegido, y por otro lado, castigar a este pueblo que era idólatra, ¿no? Que era un pueblo totalmente entregado, como digo, a las obras del mal. Entonces, ¿por qué se tarda? ¿Por qué es lento? ¿No? ¿Por qué es lento? Que uno a veces puede decirle, Señor, ya queremos, muévete un poquito, ¿no? Muévete un poquito. Yo he escuchado incluso a católicos actualmente que quieren que ya venga la segunda venida del Señor para que se acabe la maldad en la tierra. Y yo espero, como digo, con la ayuda del Espíritu Santo, que cambiemos nosotros esa visión y que nos sumerjamos y nos unamos y nos compenetremos en la mente y en el pensar de Dios, de esta paciencia, de esto ser lento, de esta moderación. La moderación de Dios es que Él regula todo con perfección, con su medida justa. Vamos a ver entonces, ¿no? ¿Qué dice aquí el libro de la sabiduría cuando habla de este castigo de las 10 plagas que venía sobre el pueblo de Egipto? Dice, por sus pensamientos insensatos y malvados, que los desorientaron, haciéndoles adorar a reptiles irracionales, ¿no? Dice que por el pensamiento malvado, el pueblo de Egipto se les llevó a adorar a reptiles. Como ustedes saben, ellos tenían sus dioses, tenían la forma de serpiente, de cocodrilo, de escarabajo, ¿no? Tenían de mosquitos, de langostas, y justamente Dios manda las plagas, ¿no es cierto?, a Egipto, justamente en la forma de esos dioses falsos que ellos adoraban, ¿no? Entonces aquí dice la palabra de Dios, dice, tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales, ¿ya? De animales irracionales, y se refiere a todas estas plagas, de la langosta, del mosquito, de la rana, de todos estos que ellos estaban adorando. Y Dios mismo, que es el Dios verdadero, les manda estas mismas figuras para destruir. ¿Qué sabiduría de Dios hay ahí? ¿No? ¿Qué sabiduría de Dios hay ahí? Imagínense si ustedes están adorando a un Dios o están poniendo un Dios y ese mismo Dios viene a destruirles o viene a agredirles o viene a asustarles, a ponerles temor, como les puso en el pueblo de Egipto. ¿Ustedes qué pensarían, no? ¿Qué pensaría? ¿Qué habría en la mente de estos egipcios que les manda estos reptiles, estos animales irracionales, como dice aquí el libro de la sabiduría? Pero en el versículo 16 se aclara por qué hace Dios esto. Dice, para que comprendieran que en el pecado va la penitencia. ¿Qué les parece? Yo, cuando cometo un pecado, Dios me enseña que cuando comete ese
pecado, a través de ese pecado va luego, después de cometer ese pecado, va la penitencia. Y eso es lo que les manda claramente con estas 10 plagas que les manda al pueblo de Egipto. Y dice, ¿y para qué? Para que comprendieran, ¿no? Para que comprendieran ellos. Esto de comprender es una acción de Dios de que entre en el cerebro de ellos que estaba embotado por el mal, entendieran que estaban haciendo mal, ¿no? Dios podía, y dice aquí el libro de la sabiduría mismo, ¿no? Dice, podía, bien tu mano podría haber mandado contra ellos, dice aquí, manadas de osos o leones intérpredos o fieras enfurecidas. Podía haber hecho eso, ¿no? No, porque iba a mandar langostas, moscas, etcétera, las plagas, ¿no? Porque iba a mandar esos animales que son como son estos insectos, estos reptiles, ¿no? Podría haber mandado no, cualquier cosa, ¿no? Puede haber mandado cualquier cosa con su mano poderosa, dice aquí, con tu mano omnipotente, ¿no? Aún sin estas, dice fieras, hubieras mandado osos, leones, ¿no? Sino con eso, aún sin esto podías haberles hecho sucumbir con un soplo tuyo, ¿no? Entonces estamos viendo aquí un poco el proceder de Dios con un pueblo malvado, con un pueblo idólatra. ¿Qué sería nuestro proceder según nuestra mente, no? ¿Qué sería nosotros que haríamos? Nosotros pensaríamos incluso sabiendo ya que nuestro Señor Jesús nos contó, nos dijo que se abolía esta ley del talión, que era el ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? A pesar de eso, nosotros en nuestro corazón, en nuestra humanidad, tenemos eso de devolver a la persona con ese mismo mal que nos ha hecho, pero ¿para qué? Para que perezcan, para que sufran, para castigarles en el sentido malo de la palabra, ¿no? Pero Dios hace lo mismo, digamos, pero no con ese sentido, sino justamente con el sentido de que comprendan para llevarles al arrepentimiento. Es el actuar de Dios con la gente, por eso puse este ejemplo, con los malvados, ¿no? Con los malvados, con los que están en iniquidad. Y esto yo quiero para que a cada uno de nosotros nos lleve a que si nosotros tenemos algo en nuestro corazón en contra de una persona que nosotros consideremos que sea mala, un dictador, un mal presidente, un mal jefe, dictador que sea con el espíritu corrupto dentro de su corazón que le lleve a ser malvado, nosotros tenemos que comenzar a cambiar la mente para reaccionar como Dios reacciona frente a la maldad. Él dice que es tardo a la cólera, ¿no es cierto? Y que tolera la iniquidad. Tolera, acuérdense, no significa que permite ni quiere, sino que Él lo que está haciendo es sufriendo con paciencia al ver a sus hijos obrar de esa forma, ¿no? Entonces aquí en el libro de sabiduría dice, podrían haber sucumbido con un soplo, pero tú decidiste mandarle justamente el pecado más grande que tenían ellos era de la idolatría. A lo que estaban idolatrando, él les manda justamente como un castigo, pero no en el sentido que nosotros creemos, sino en el sentido para llevarles al arrepentimiento, porque siempre Dios va a buscar la salvación de todos, no solamente de los hombres buenos, ni solamente de los católicos, sino de toda la humanidad. Nos vamos a ver ya un poco más adelante cómo la palabra misma nos enseña esta gran verdad que vamos a ver, ¿no? Entonces aquí dice en el versículo 20, pero dice, pero tú regulaste, tú moderaste, ¿ya? Tú regulaste todo con medida, número y peso. Tú siempre, dice aquí el libro de la sabiduría, puedes utilizar tu poder. ¿Quién se va a poder resistir a la fuerza de tu brazo? Nadie. ¿Ya? ¿Qué es la moderación divina entonces? Estamos viendo que el poder de Dios es tan grande que Él con un soplo puede destruir el mundo. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 12, Él dice que Él puede poner los mares en la cuenca de su mano, como para decirlo, el poder de Dios. ¿No? Es esta parte del libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 12 siguientes, narra la grandeza y el poder de Dios, ¿no? Por eso sabiduría dice, ¿quién se puede resistir al brazo poderoso de Dios? Nadie. O sea, Dios puede
si es que ese es el sentimiento que podríamos haber tenido, Dios puede venir al mundo y acabar con toda la maldad y toda la iniquidad y todos los malvados del mundo, ¿ya? Pero Dios, ¿qué hace? Modera, regula todo, ¿ya? Dice, esa es la moderación. Imagínense nosotros que no somos nada frente a Dios, que nosotros somos creados por el hálito divino y como dice el libro de sabiduría, nosotros contenemos dentro de nosotros el hálito suyo porque es lo que nos da vida. Y no solamente nosotros que tenemos la bendición de conocer a Dios, sino todos los hombres, hermanos, todos los hombres, los que veamos malos, pues tienen ese hálito divino dentro de su ser que les hace ser vivos y que son criaturas y son hijos de Dios, como nos explicaba el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco. No, todos somos hijos de Dios, todos somos sus criaturas. Entonces Él modera, regula, digamos, baja la intensidad de su poder y Él da para enseñar este castigo divino, ¿no? Esta forma de reprender la maldad, la iniquidad, porque Él nunca va a aceptar la iniquidad, Él nunca va a aceptar la maldad, Él nunca va a decir, sigue haciendo el mal, mijito, sino Él lo que hace es tener paciencia larga para mandar en esa paciencia todo tipo de métodos, si se puede decir, utilizando esta palabra para que podamos entender mejor, para que se convierta su hijo, su criatura, ¿no? Nosotros sabemos por el estudio de la demonología y de la angelología, ¿no? Que es el estudio de los demonios y de los ángeles, cuando se explica cómo cuando Luzbel, siendo el hijo preferido de la creación angélica de Dios, y era el Luzbel lleno de luz, el que estaba más cerca del trono, que era tan brillante, tan poderoso, tan sabio, y por eso tantos ángeles le siguieron y tantos ángeles le escuchaban, ¿no? Que cuando él se revela contra Dios, como ustedes conocen, Dios, antes de que él entre fuera completamente de la luz y de la gracia y de la misericordia de Dios, no, antes de que Luzbel se retire, Dios ejerció esta moderación, porque Dios hubiera podido también de un soplo destruir al enemigo nuestro, ¿no? A Luzbel, a los ángeles caídos, ¿no? ¿Qué hizo él? Ejerció su moderación, ejerció una moderación sobre su poder omnipotente, sobre este brazo que nadie puede resistirse. Nadie, dice aquí el texto de la sabiduría, nadie puede resistirse este poder de Dios. Ejerció eso, ¿por qué? Porque le mandaba esta misericordia de Dios, esta compasión de Dios, esta tolerancia de Dios, esto ser tardo, lento a la cólera, ¿ya? O con el objetivo de que vuelva su hijo. Dios no quería su perdición, Dios no quería su condenación eterna. Pero dice el estudio como digo, de la demonología, de estas doctrinas de la Santa Iglesia Católica, que mientras más mandaba la misericordia a estos ángeles caídos, mientras más les amaba, más rechazaban su amor y más rechazaban su misericordia. ¿Ya? Con esto quiero decir, y por eso estoy poniendo ejemplos bien fuertes, ¿no? El faraón, el pueblo egipcio, lo que significaba la esclavitud del pueblo de Dios, este ejemplo de Luzbel, ¿no? De los ángeles caídos, y cómo Dios con ellos va ejerciendo esta misericordia, cómo Dios va actuando con esta moderación divina, esta paciencia de Dios, lo que se llama la paciencia de Dios, con el objeto de que todos nos salvemos. Entonces, nosotros ahora podemos un poquito comprender, mientras vamos avanzando en esta enseñanza de la palabra de Dios, comprender el por qué de pronto no viene ahora un meteorito y nos cae encima de todos por nuestra maldad. Porque como ustedes pueden darse cuenta, la maldad en el mundo ha alcanzado niveles muy grandes, muy altos. Nos hemos rebelado con Dios en el sentido de que le hemos sacado a Dios de las vidas nuestras, de nuestros propios corazones, les hemos sacado, le hemos apartado y nos hemos hecho nosotros mismos dioses, como lo he dicho en otras ocasiones. No hemos puesto a los gobernantes como dioses, hemos puesto el éxito como dioses y hemos desplazado completamente. Y es ahora, hermanos, es cuando Dios ejerce con más
con más ahínco todavía, digamos, su lentitud, su tardanza para el obrar, ¿no? Para que llegue ese castigo, esa corrección, ¿no? Esa corrección que nos lleva al arrepentimiento, pero que Él está todo el tiempo sin parar por medio del Espíritu Santo, por medio de la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia aquí en la tierra, de los santos aquí en la tierra, de tanta oración que se hace, todo el tiempo está atrayéndole hacia Él, atrayéndole hacia su misericordia, hacia su mismo amor. Imagínense si viniera un, dos, tres, ya. Nosotros podemos decir eso creyéndonos buenos, que es tremendo creernos buenos, ¿no? Ya, ven ahorita y castiga todo. No, ven, que venga rápido el Señor para que se acabe esta maldad. Pues estamos nosotros pensando muy contrariamente a Dios y al proceder de Dios. Esto es increíble. Esto es increíble pensar porque uno dijera, Dios no quiere que exista esta maldad, no quiere que exista la maldad, pero por sobre todo, por encima de eso, Dios quiere que se salven sus criaturas, todas sus criaturas, porque el libro de la sabiduría nos enseña que Él mismo, todo lo que Él creó, Él no lo desprecia, porque si lo despreciara, no lo hubiera creado. Dios no desprecia a ningún hijo suyo, a ninguna creación de Él. Por eso nosotros cada día tenemos, como decía, espero que toda esta enseñanza nos ayude a cambiar nuestra mente, ejercer esa metanoia en nuestra mente, pero también tiene que llevarnos a ensanchar nuestro corazón, a ser cada vez más grande, más grande. ¿Cómo? Primero, que entre el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, en nuestro corazón, para que con ese amor nosotros podamos comprender un poco este proceder de la paciencia, de esta lentitud, de esta tardanza de Dios para cada uno de sus hijos. Yo le agradezco a Dios sinceramente de todo corazón que yo la mayoría parte de mi vida pasé alejada de Él y de sus mandamientos, ¿no? Y digamos, un poco más tarde en mi vida le conocí y ahora no puedo ser más agradecida por Él con esa gracia. Pero si Él no hubiera tenido esa paciencia y hubiera ejercido ese ya y ahora que tenemos todos nosotros, ¿no? De castigar inmediatamente, de corregir, de acusar, de poner el dedo juzgador, ¿no? Si no hubiera tenido esa paciencia conmigo, yo no sé dónde estuviera. Y yo creo que así como yo estoy diciendo, muchos de nosotros, hermanos, podemos decir lo mismo. Nosotros tenemos que agradecer a esta moderación que Él no usó, a lo menos digo yo, como testimonio, Él no usó su brazo omnipotente, poderoso sobre mí porque me hubiera aplastado, ¿no? Sino Él reguló, moderó, bajó la intensidad para darme a mí en la medida que yo me había equivocado, le había desconocido, para yo poder así comprender, así como hizo con el pueblo de Egipto, ¿no? Como le mandó las langostas, así a mí también me mandó, ¿no es cierto?, esos sufrimientos de la misma forma para yo conocer a profundidad lo que yo cometí, los errores que cometí en el pasado, hermanos. Eso hace, nosotros tenemos que reconocer eso. Tenemos que aprender a reconocer esa pedagogía del papá, de nuestro papito Dios, de nuestro habita, que lo único que quiere es salvarnos, amarnos. No quiere ninguna otra cosa fuera de darnos lo mejor, ¿no? Como nos enseña el mismo Evangelio, si los malos pueden dar cosas buenas a los hijos, no se diga el Padre que está en el cielo, ¿no? Esto que estamos hablando es bellísimo, bellísimo, ¿no? Aquí el libro de sabiduría dice también, el mundo entero ante ti es como un gramo en una balanza, no es nada, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tener conciencia entonces de ese poder, de esa omnipotencia de nuestro Dios, que puede venir, como digo, y castigar, nada, solo diciendo, desaparezca el mundo y el mundo desaparece, ¿no? Ni siquiera mandando un fuego, un meteorito, no, lo que sea, no, hermanos, llegará el día que está anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿no? La que se llama el día de Yahvé, el día de la ira de Yahvé, ¿no? Que es cuando ya al final de los tiempos viene nuestro Señor Jesucristo como juez justo y pondrá a la derecha y a la izquierda a los hijos, unos para la salvación y otros se irán para la condenación. ¿Y quiénes irán para la condenación? Lo mismo que pasó con los demonios,
con los ángeles caídos, los que no aceptaron ese amor y esa misericordia que les persigue y nos persigue a cada uno de nosotros hasta el último momento de nuestra vida. Si nosotros hasta el último momento de nuestra vida no aceptamos esa misericordia, no aceptamos esa compasión, ese amor de Dios y nos negamos, ahí es cuando nosotros mismos nos buscamos esa condenación eterna y ahí será ese castigo que vendrá ya al final de los tiempos o al final de la vida de cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, en cada uno de nosotros, Dios está ejerciendo esa tolerancia, esa paciencia. Esa tolerancia también tiene que ver con la palabra remisión. ¿Y qué es la remisión? Es ese perdón de la culpa. Ese perdón, el Padre ya nos está perdonando incluso antes de que en nosotros esté una conciencia clara de haberle ofendido a Él y de conocer plenamente cómo le ofendimos a un Dios tan bueno y de ponernos Él a través de ese dolor de contrición por nuestros pecados que nos viene por medio del Espíritu Santo, antes de llegar a eso que es la contrición perfecta, ese dolor perfecto, ya en nosotros el Señor va sembrando ese deseo de acercarnos a Él, de conocerle a Él, y va caminando poco a poco, ¿no? Por eso nos enseña la palabra de Dios que incluso a los reyes, como diciendo los hombres que tienen todo poder en la tierra, que tienen toda autoridad en la tierra, hasta los reyes, dice la palabra de Dios, Dios poco a poco va desviando el cauce de su río para llevarle donde Él quiere. O sea, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que por más tercos que sean, porque más terco que el pueblo judío, ¿no? Por un lado, y yo digo ahorita también nosotros mismos, el pueblo elegido actual, el nuevo Israel, que somos nosotros, que somos tercos, duros, para convertirnos, para dejarnos modelar, para llenarnos de ese amor puro de nuestro Dios, de ese amor poderoso que ama a todos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de Dios, tenemos que ser hechos nosotros, primero modelados por Dios, pero dejarnos hacer ese modelo, ese molde de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esto que estaba diciendo hace un momento del Papa Benedicto XVI, que dice que la paciencia de Dios salva el mundo y la impaciencia de los hombres destruye el mundo. Es así, ¿no? Es así tal cual. Entonces, en sabiduría, en el capítulo 11 que estamos viendo, en el versículo 23, vamos a leer que dice aquí Dios, que dice de Dios, dice, pero te compadeces de todos, aquí dice de todos, no dice te compadeces solamente de los arrepentidos, de los católicos, de los cristianos, de los buenos, no, dice te compadeces de todos, porque todo lo puedes, ¿ya? O sea, el poder de Dios está no solamente en ejercer su brazo poderoso, su competencia, su omnipotencia creadora, no solamente en eso, sino su poder también está en el compadecerse de todos. Eso nace de su poder mismo. Qué increíble, ¿no es cierto? Nosotros capaz que no hemos podido meditar en esto, que es algo tan importante, hermanos. Esa omnipotencia te lleva a que viene la compasión, la misericordia de Dios por todos. Y dice aquí el texto, y pasas por alto los pecados de los hombres, por encima de todo el mundo, como este pecador malvado, por encima de todo eso, Dios con su poder está ejerciendo esa compasión, esa misericordia, esa bondad de Dios. Eso que nos dice el libro de Timoteo, en el capítulo 2, que nos dice, ¿no? Que Dios quiere la salvación de todos y que quiere que todos lleguen al conocimiento pleno de Dios. Eso es lo que quiere Dios, esa es su santísima voluntad, ¿no? Y nosotros, como digo, tenemos que amoldarnos, nos tenemos que amoldar a eso. Es importante amoldarnos a esa, la cita que le está haciendo es primera de Timoteo 2:4. Tenemos que amoldarnos a esto para ser semejantes a Dios. Tenemos que ser semejantes, ser imagen de ese Dios bondadoso, que por encima de la maldad está la bondad, por encima
cualquier cosa que nos podamos sentir nosotros agredidos, o podamos vivir injusticias, o podamos vivir maldad, iniquidad, ¿no? Y podamos sentir en nuestra carne, por encima de todo eso tiene que estar la compasión y la misericordia, que van a ser, hermanos, nada más y nada menos por el amor y por el celo de las almas, por el celo de las almas. Santa Teresita del Niño Jesús, que le celebrábamos el día de ayer, gran santa de la pequeñez, ¿no? Ella decía que ella entregaba toda su vida, todos sus dolores y sufrimientos, porque por eso ella quería ganar almas de los pecadores, porque esas almas iban a ser un alma más dándole gloria y alabanza en el cielo a Dios. Miren qué belleza. Tiene que nacer entonces de un corazón que tiene ese celo por cada una de las almas que hay en el mundo. Y si nosotros vemos un hombre malvado, pecador, que ha hecho mucho daño, ya no solamente a una familia, sino ha hecho un daño, digamos, a un país, a una región, al mundo, tenemos que ver en ese celo de querer ganar esa alma por medio de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, de nuestras oraciones, ganar esa alma para Dios, hermanos. Si nosotros pensamos así, nos estamos acomodando a esta paciencia, a ser tardos a la cólera, a llenarnos de compasión. Entonces aquí dice el libro de la sabiduría que estamos leyendo. Entonces pasas por alto los pecados de los hombres. ¿Para qué? Aquí viene el para qué. Y este para qué también tiene que ser el nuestro. Pasar por alto los pecados, por si acaso, no significa que se está haciendo de la vista gorda y que no tome en cuenta la iniquidad, porque es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, Dios, como dice mismo la palabra, el mismo libro, la sabiduría, resiste la iniquidad, no acepta, resiste la iniquidad. De ahí nace su justicia, ¿no? La justicia de Dios y lo que Él ejerce, la justicia de Dios, viene porque Él rechaza absolutamente la maldad, la iniquidad, la rebeldía, el pecado, ¿no? Entonces, pasar por alto es solamente que Él está extendiendo este tiempo de compasión y misericordia, como vuelvo y repito, no solamente en el mundo, sino también en mí, en mi vida, en cada uno de nosotros. ¿Para qué dice aquí? Para que se arrepientan. Entonces, el Señor pasa por alto los pecados para que se arrepientan. Y en el versículo 24 de este libro hermosísimo de la sabiduría nos dice, amas a todos los seres, amas a todos los seres, no solamente, como digo, al pueblo elegido, a los buenos, a todos los seres, y no aborreces nada de lo que tú hiciste. Dice este libro de la sabiduría. No aborreces nada de lo que tú hiciste. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su vida, con hechos, ¿no? Cómo Él amaba a los pecadores y cómo Él rechazaba terminantemente el pecado. Y nos enseña esta máxima, ¿no? De amar al pecador más rechazar el pecado en el pecador. Nuestra lucha, como sabemos, siempre hemos dicho, no es contra carne, ¿no? No es contra carne, sino contra todo espíritu que anda por el mundo para la perdición de las almas. Entonces, no es contra nadie, hermanos, no es contra nadie, pero nosotros no solamente en ese sentido, ¿no? En ese sentido de rechazar el pecado y amar al pecador, sino de tener celo por su alma, celo que me va a llevar a una paciencia en mi corazón, una confianza en Dios, sabiendo que Dios quiere la conversión y la salvación de todos. Si yo me dedico, no con mi vida, con mis oraciones, a orar por una persona, puede ser querida, y también nosotros somos invitados a orar por todos, pero digamos que estamos orando por una persona cercana, por su conversión, que esté en pecado, que esté en oscuridad, que esté en tiniebla, pues primerita palabra aquí, tiene que ser lento, que uno dice, no quiero, quiero que sea ya, ¿no? Una conversión 1, 2, 3, se fue a tal santuario y vino nuevo. No, esos milagros los hace solamente, ¿saben para qué? Estos milagros de 1, 2, 3 ya, los hace el Señor, primero, muy escasos en el mundo, pocos en el mundo, la mayoría de conversiones son lentas en el tiempo, ¿no? Estas conversiones que son así,
ya un, dos, tres, se fue a un retiro y salió nuevo, son para mostrar el poder a los incrédulos, hermanos, no para los que tienen fe verdadera, a los incrédulos que necesitan ver esas cosas porque si no, no creen. Tienen una fe, posiblemente tenemos una fe tan débil, no tan pequeñita, que necesitamos ver esos milagros instantáneos por aquí, por allá, para que digamos, oh, nuestro Dios es poderoso. Pero el verdadero Dios, digamos, el Dios que actúa en el mundo y actúa en la mayoría de las almas, es paciente, ¿ya? Y esa paciencia es para darnos chance a cada uno de nosotros de llegar al arrepentimiento. Para nosotros, con el arrepentimiento, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, lleguemos a nosotros quebrarnos y mostrarnos como una vasija que ha sido rota por la iniquidad y el pecado delante de los ojos de Dios y decirle, hazme de nuevo, ¿no? Esto es importante. Aquí nosotros vemos entonces la universalidad, como explica la exégesis aquí en la Biblia de Jerusalén, dice la universalidad de la misericordia de Dios por los pecadores. En todo lo que estamos hablando aquí, todo este capítulo de Sabiduría 11 que nos enseña este ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Con Egipto, después pone el ejemplo con la tierra de Canaán, ¿no? Que ustedes saben que la cananitas eran el pueblo donde incluso tenían banquetes donde se comían las entrañas y la sangre humana, donde mataban a los bebés. O sea, era el símbolo de lo peor, ¿no? De la magia, de la hechicería, como describe el mismo libro de la sabiduría en capítulo 12, ¿no? ¿Y qué hace con la tierra de Canaán? ¿Qué pasa? Ustedes están viendo, vean, les voy a poner este ejemplo también que es increíble, ¿no? El pueblo de Dios caminando 40 años en el desierto, ¿no? Y diciéndole, ya, pues Señor, ¿a qué hora llegamos a la tierra prometida? Y la tierra prometida era Canaán, donde estaban todas estas cosas, ya no, ni siquiera eran maldades, iniquidades, sino eran abominaciones, ¿no? Unas abominaciones. Y venía el pueblo caminando, ustedes imagínense, ¿no? Y estaba ocupado la tierra prometida, la tierra santa, donde emana leche y miel, donde así se hacía culto al dios Moloch, donde se le ofrecía cada primogénito, o sea, una matanza de eso, una cosa de sangre, de magia, lo peor, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Mientras el pueblo decía, ya, llévanos acá, y Dios decía, espérate un ratito, ¿no? Esto está en Éxodo 23, si después quieren leer, ¿no? En Éxodo 23, es precioso esto. La verdad que uno no comprende con la mente humana y cuando uno comienza a escudriñar las escrituras, a entrar en la mente de Dios, a lo que Él nos quiere revelar y enseñar, ahí es cuando nosotros vamos cambiando poco a poco y cuando poco a poco nos vamos cada vez un poco más haciéndonos semejantes al corazón del Padre. Entonces, espérate un ratito, ¿ya? Lo que voy a hacer primero, les manda avispas. Esto es una cosa chistosísima, les manda avispas para que huyan primero a la tierra porque no quería acabarles. Porque el rato que manda muerte, ya no hay donde entre el arrepentimiento, donde ya no entra, ya no hay espacio, ¿no? Si le matas al malo, ¿a qué hora se arrepiente y se convierte? Qué increíble, ¿no? Entonces les tenía a este pueblo, espérate, y ellos sin entender, lógicamente, porque Dios poderoso, omnipotente, con un soplo les mata y ya nosotros entramos a la tierra de leche y miel, y ya, qué lindo. No, fue poco a poco les fue sacando. Y no solamente eso, les dice ahí, que es curioso en Éxodo 23, les dice, además, que si yo les sacara de una sola vez a los cananitas de Canaán, ¿no? Si les sacara de una vez, se llenara esa región de animales salvajes y ustedes no podrían entrar. Hasta eso les dice el Señor, ¿no? Pero ¿qué quería Dios? Que hasta estos cananeos, ¿ya? Aunque dice el libro de la sabiduría, aquí les voy a decir, el libro de la sabiduría en el capítulo 12, en el versículo 3 y siguientes, les dice, ¿no? Aunque tú sabías que ellos no iban a aceptar esta misericordia, que ellos no iban a doblegarse delante de ti, pero hasta el final, si se dan cuenta, hasta el final les manda estas advertencias, estas cosas, estos pequeños castigos que eran las avispas para que salgan de ahí, de la tierra, ¿no? Todas estas cosas, hasta estos pueblos espantosos.
¿ya? Pueblos espantosos. Vuelvo y digo, nuestra forma, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido nuestra forma de ejercer un castigo o de ejercer? ¿Cómo sería? No, nosotros tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que preguntarnos qué haríamos nosotros. Nosotros lanzáramos la bomba atómica, se acabó, punto final. Ese es nuestro pensar, ¿no? Nosotros creemos que acabar con el mal es eso, ¿no? 1, 2, 3, se acabó el mal y nos sentimos héroes. Entonces, en el Antiguo Testamento no existen los héroes que son los que destruyen así 1, 2, 3, sino sobre toda guerra ganada, sobre toda victoria, siempre está la magnificencia de Dios. Y en esa magnificencia de Dios está ese brazo poderoso, pero regulado, moderado, y con esa paciencia y esa lentitud para obrar hasta con estos pueblos, como digo, los peores pueblos, ¿no? Los peores pueblos. Esto es así. Nosotros, voy a poner otro ejemplo más para que nosotros tengamos todavía más asentado esto en la palabra de Dios y para que nuestro proceder cambie de a partir de ahora, ¿no? Les voy a poner una cosa que se llama, está descrito en el Génesis, en el capítulo 3, capítulo 4, en el versículo 15, ¿no? Donde está esta parte que ustedes conocen muy bien, la historia de Abel y de Caín, ¿no? Que Caín mata a su hermano Abel, Dios se encuentra y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿yo qué tengo que ver con mi hermano? Pero bueno, en el versículo 15, ¿ya? Cuando Dios le dice que él va a tener que vagar errante por el mundo, ¿no? Va a tener que vagar errante, tiene que salir de la tierra de donde estaba él y su familia. Entonces, Caín dice, yo tengo que salir de tu presencia porque no soporto estar delante de ti con esta culpa. Y antes de que Caín se vaya errante por el mundo, dice aquí textualmente, Yahvé puso una señal en Caín para que nadie lo atacara. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Qué es lo lógico para nosotros? Caín mató al hermano, pues entonces matemos a Caín. ¿No? Eso es lo que hacemos. Yo les pongo estos ejemplos grandes de maldad, porque esta es el primer pecado que clama, se llama así, el pecado que clama venganza del cielo, que es derramar la sangre de otra persona, de un hermano, de un ser humano, ¿ya? De este pecado inmenso, pero nosotros también en cada cosa reaccionamos de esa forma que es, digamos, anti el proceder de la paciencia de Dios y de la lentitud de Dios a la cólera, al castigo, a la reprensión, ¿no? Nosotros estamos actuando así, tenemos que ir cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa con este sello? Le pone un sello para que nadie le toque. ¿Pueden creer eso? Dios, ustedes entienden en su cabecita que Dios primero le reprocha, ¿no? Rechaza completamente el pecado que hizo Caín con Abel, le castiga, le dice, tú irás errante el resto de tu vida, ¿no? Todo el resto de tu vida, le castiga, pero de ahí le pone este sello para que nadie le mate, ¿ya? Y San Ambrosio, padre de la iglesia, nos explica que Dios hizo eso para justamente darle ese tiempo en que nadie le mate, para que se arrepienta de su pecado y vuelva plenamente a Dios. Dios hace eso, hermanos. Dios hace eso, hermanos. A veces nosotros cuando sufrimos una injusticia queremos que le paguen con la misma moneda. Pues Dios le va a poner un sello, hermano, para que no le toquen a su enemigo, a ese que le hizo sufrir, a ese que le hizo una injusticia. No, porque lo que quiere es que se salve, ¿no? Que se salve. Y hay un texto lindísimo de una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama el Evangelio de Vida, ¿no? Dice aquí en esta encíclica, en el capítulo 1, en el numeral 9, dice, Dios siempre es misericordioso, incluso cuando castiga. Dios siempre es misericordioso, incluso cuando castiga. Le da una señal a Caín, no con el objeto de condenarlo, sino para protegerlo, para defenderle, ¿no? Así dice, se manifiesta, dice el Papa Juan Pablo II, se manifiesta
paradójicamente, la justicia misericordiosa de Dios. Y aquí me encanta esto que dice el Papa Juan Pablo II, porque dice justicia misericordiosa. Nosotros normalmente hablamos, por un lado, la justicia de Dios y la misericordia como que fueran, no sé, dos cosas paralelas o diferentes. Entonces, queremos la misericordia y no la justicia, y cuando estamos molestos con algo le metemos a la justicia de Dios, y aquí le junta el Papa, ¿no? Le dice la justicia misericordiosa de Dios. Entonces, esa justicia está totalmente vestida de la misericordia de Dios, de esa compasión, de esa tardanza, de esa lentitud, de esa paciencia, la paciencia, ¿no? Ese caminar lento de Dios para lograr ese cambio en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sabiduría 1, capítulo 1, versículo 13, nos enseña una cosa que tenemos que meditar nosotros, que es que Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte ni se alegra con la destrucción de los vivientes. No hizo la muerte. Y explica el versículo 16 de este capítulo 1 de Sabiduría, que son los impíos, la maldad, la iniquidad, los rebeldes, que son los que invocan la muerte. Los que invocan la muerte. Por eso la justicia humana, ¿no es cierto? La justicia humana es el aquí, el ahora, y si tú hiciste esto, pues aquí en este momento te condenas, ¿no? Es completamente diferente, por eso atrae la muerte, ¿no? Atrae la muerte, y con esa muerte, eso es lo que el enemigo quiere de cada uno de nosotros, y por eso el suicidio de Judas, ¿no? El suicidio de Judas, que no aceptó la misericordia de Dios, no aceptó, y eso pone, así como le puso a Judas esa tentación tan grande, le pone a muchos, queridos hermanos, que dicen, yo soy tan malo que no me va a perdonar Dios. Dios nunca más me va a aceptar porque he hecho esta barbaridad. Eso es tentación puesta por el demonio, ¿no? Por el demonio. Dios nos perdona todo, hermanos, todo. Y eso tenemos que saber como católicas, ¿no? Eso es la bondad de Dios, la bondad de Dios. Y aquí quería llegar a una cita que está en el libro de los Romanos, donde San Pablo, a modo de pregunta, que me parece muy lindo, nos pone esto, dice Romanos 2, versículo 3, ¿te figuras que escaparás al juicio de Dios? ¿Te figuras tú que escaparás a este juicio misericordia? No, este juicio a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Ya, te escaparás solamente porque tú crees que estás cumpliendo las normas, que estás cumpliendo los preceptos de Dios, ¿ya? Pero con tu corazón estás juzgando y condenando a otros. Es una pregunta que hace San Pablo. Ustedes ya después lean el capítulo 2 de Romanos, que en algunas otras ocasiones también he hablado, que es bellísimo, y donde dice, esta es una forma, dice, de hacer esto, ¿no? Yo creo que la justicia de Dios no cae sobre mí porque yo me creo justo, me creo que yo ya, listo, ya cumplí todo, soy una maravilla, ¿no? Y dice, esta actitud, ¿no? De yo creer que no cae sobre mí la justicia, ni el castigo de Dios, la reprensión de Dios sobre mí, porque yo estoy caminando ya por el camino del Señor, y solamente creo o pido o llamo o invoco esa justicia con allá, señalando mis deditos para allá, a los pecadores. San Pablo aquí nos enseña algo, hermanos, que quiero que nos quede grabado, empezando por mí, a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Dice, esta es una forma de despreciar la riqueza de su bondad, tres cosas, la riqueza de su bondad, de su paciencia y de su tolerancia. Esa actitud que podemos tener, ¿no? De llamar la justicia, esa venganza de Dios, ese Señor, tú hazle, ve, me agredieron, fueron injustos conmigo, entonces tú véngate de ellos por mí, ¿no? El hacer eso, ¿no? Y decir, no, yo no tengo por qué recibir la justicia de Dios, pero estos pecadores sí, estos malvados sí, que venga el meteorito, sí, que caiga, que venga Jesús en su segunda venida para que estos malvados dejen de ser malvados. Esto es un desprecio, hermanos. Desprecios que estas tres palabras, bondad, paciencia y tolerancia de Dios. Desprecio a la bondad de Dios. Al decir yo, castígales a esos, con según yo mi castigo, no el castigo de Dios,
¿no es cierto? Que es a la manera de Caín, como decíamos, ¿no? Estoy despreciando su bondad, hermanos. Estoy despreciando esa moderación, esa paciencia, ese ser lento a la cólera. Yo quiero, y repito, y capaz que oro, ¿no? Dios lento a la cólera, gran, rico y misericordia, clemente y misericordioso, compasivo, solo conmigo, ¿no? Con los otros, con este pobre presidente que puedo tener en mi país, X, Y, Z, no, con él que caiga la justicia. Estoy despreciando la bondad de mi padre, porque es padre también de esa otra persona, ¿no? Es padre de esa persona. Muchas veces he escuchado a veces casos tristes, ¿no? Que un esposo o una esposa abandona a su cónyuge. ¿Y qué quiere el abandonado? ¿Qué quiere? Justicia. ¿Cuál justicia? ¿No? Que le sufra, que le pase lo mismo. ¿No? Esa es nuestra barbaridad. Estamos despreciando, hermanos, la bondad, la paciencia y la tolerancia. Acordemos estas tres cosas. Y estas tres cosas, hermanos queridas y muy queridos del Señor, ¿no? Estas tres cosas, dice San Pablo aquí en la carta de los Romanos capítulo 2, son las que nos impulsan a la conversión. Estos tres aspectos de nuestro Dios, esta tolerancia que pasa por alto y que sufre con paciencia nuestro pecado, y mientras que sufre Él con paciencia, además esa tolerancia hace que nos mande gracias de conversión todo el tiempo, poquito a poquito, como gotita con gotita, ¿no? Hasta que uno abre el corazón para que ahí sí se derrame, se abra el dique del océano, la misericordia, y caiga sobre un alma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a querer de ahora en adelante? ¿Qué vamos a querer de ese esposo, esposa que me abandonó, de ese socio que me llevó a la quiebra? Cualquier cosa, ¿qué voy a querer? Voy a invocar esa paciencia de Dios, voy a invocar esa tolerancia de Dios y la bondad de Dios, ¿ya? Porque voy a querer lo mismo que Dios, que ese hermano mío, hijo del Padre, se salve, se convierta, ¿ya? Por eso hay muchos salmos que son para llamar la venganza, que se llama la venganza, ¿no? Y le pides la venganza de mis enemigos, pero como no conocemos esto que estamos hoy día conociendo por la gracia de Dios, creemos que la venganza es a la manera nuestra, ¿no? A la manera que estaba diciendo, a la manera del mundo, ¿no? Cuando la venganza de Dios siempre va a ser, ¿no? La conversión de la otra persona, la salvación de la otra persona. Y ahí es cuando Dios dice, ¿no? Que las prostitutas y los adúlteros tal vez serán los primeros en el reino, hermanos. Los primeros en el reino. ¿Y cómo serán esos primeros en el reino? Serán porque nosotros fuimos ese motor también de misericordia, de clemencia y de paciencia. Nunca, nunca nosotros pensemos, así ha pasado mucho tiempo, de que estemos pidiendo por la conversión de alguien. No creamos nunca que haya un punto final, hermanos, en cualquier alma. Nunca, nunca. Porque esa paciencia se va a ir mucho más allá de lo que yo en mi cabecita puedo creer. Y lo que tengo que pedir al Señor simplemente es en esa paciencia, que es una espera, esperar en Dios. De ahí viene esto que nos enseña nuestra Santa Iglesia, espera en Dios. Esa espera es esa paciencia, hermanos. Es la paciencia que hemos estado diciendo, esa moderación de su poder, de que Él no va a ejercer todo su poder. Imagínense el poder de Dios, ¿no? Contra un ser humano, sino va a moderarle, ¿no? En Tito, en la carta de Tito, la epístola de Tito, el capítulo 2, versículo 11, nos dice, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Se ha manifestado, se ha revelado la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la misericordia eficaz de Dios. Se ha manifestado esta gracia salvadora para todos los hombres, hermanos, para todos, no solamente para unos pocos, para todos los hombres, ¿ya? Aquí depende de nuestra respuesta, y de ahí en nuestra respuesta viene Jesucristo, nuestro Señor, cuando se encarna a darnos toda una cátedra
a nuestra respuesta, a esta bondad, a esta paciencia y a esta tolerancia de nuestro Dios con nosotros y con todas las almas en el mundo entero. Y nos comienza a decir, ¿no? Nos comienza a decir cosas como, por ejemplo, en Mateo 26, que nos dice claramente, que le dice, ¿no? Vuelve tu espada a su sitio, porque el que mata espada a espada perece, ¿no? Comienza a decirnos estas cosas, ama a tus enemigos, ¿no? Si te quitan la túnica, dale nomás, si te da una mejilla, pon la otra. Comienza el Señor a darnos esta cátedra para llevarnos, como Él mismo nos pide, ¿no es cierto?, a que seamos perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y a qué se está refiriendo? A esta paciencia, a esta compasión con todos, hermanos. Si nosotros entramos en eso, vamos a poder nosotros obedecer estos mandamientos del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice, por ejemplo, Mateo, que es conocido por todos nosotros, Mateo 18, 21 y siguientes, esto de que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, no, 70 veces 7. ¿Eso qué significa en la palabra de Dios? Es siempre, ¿no? Siempre. Y el Papa Juan Pablo II nos dice que este siempre significa una cantidad, dice, incalculable, infinita, infinita. ¿Qué nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo? Ser semejante a ese perdón infinito, incalculable de 70 veces 7 de nuestro Padre. Esa es la lentitud a la cólera, la compasión, la misericordia que quiere ponernos en cada uno de nosotros, y por eso el Señor nos pide todo lo que el Padre es con nosotros, para nosotros ser así con nuestros semejantes hermanos, ¿no? Con nuestros semejantes. Qué lindo, ¿no? Y nosotros, ya para ir cerrando esta enseñanza, quiero cerrar con el libro de Romanos en el capítulo 12, desde el versículo 17 y siguientes, bellísimo, y que no voy a cansar nunca, nunca, nunca de repetir este libro, de hablar con este libro y de ver este libro, ¿no? Nosotros, ¿qué nos dice aquí San Pablo? Vamos a aprender aquí. Primerito, ¿qué nos dice esta máxima? Que es la máxima de la paciencia de Dios, de la moderación de Dios. No devolver a nadie mal por mal. No devolver a nadie mal por mal. ¿Ya? Ese es el centro de la bondad de Dios. Dios nunca, hermanos, nunca va a devolver mal, ¿no? Por mal. No va a ser, él es bondad, Él es misericordia, Él es perfecto, y como decíamos, Él ama a todas sus criaturas. Él, como nos explica San Mateo en el capítulo 5, versículo 45, que Dios, nuestro Dios Padre, dice, aseméjense a Él, nos dice el Señor Jesús, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover, ¿no es cierto?, sobre justos e injustos. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? ¿No es cierto? Que no haya en nuestra cabeza esas separaciones. No, yo acá los buenos y allá los malos, y con los malos les caiga un rayo, les caiga un rayo a los malos. No, nunca más. No devolver mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, ¿ya? Y aquí les voy a resaltar dos palabras. No devolver el mal, ¿qué dice aquí? A nadie. Nadie significa cero hombres, cero. A nadie. No es a nadie, 2 puntos. Solamente a la persona que te hizo mal, devuélvele el mal. A nadie. Cero hombres. Procurando el bien. Entonces aquí dice, ¿a quién? A todos. ¿Ya? El mal, cero hombres. El bien, a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Ya? Dice, no tomemos, en el versículo 19 de Romanos 12, dice, no tomemos la justicia por cuenta nuestra. No tomemos, porque ¿qué clase de justicia vamos a ejercer? ¿A la manera nuestra, a la manera humana? No, solamente el juez justo, el próximo justo juez, nuestro justo juez obrará perfectamente,
perfectamente. Y como el mismo libro de la sabiduría enseña, ¿no? Que todo lo que tú haces es perfecto, la medida de tu justicia es perfecta. Y el profeta Daniel lo repetirá en el capítulo 3, le dará lo mismo. Todo lo que nosotros hemos recibido, Señor, ha sido perfecto porque tu justicia es perfecta. La nuestra no. Entonces, por eso San Pablo nos dice, tú no tomes la justicia en tus manos. Si tú estás agredido o estás sufriendo por algo, pídele a Dios que haga justicia, pero de antemano tienes que saber que Él no le va a devolver mal a la persona que estás pidiendo, ¿no? Ni siquiera al mismo demonio no le va a devolver ese mal, ¿no? Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre. En el versículo 21 viene una cosa que de aquí, ya para ir terminando, maravillosa, hermanos, y es un arma poderosísima que nos presenta San Pablo. Dice, no te dejes vencer por el mal, ¿ya? No te dejes vencer. El rato que nosotros nos dejamos vencer es cuando queremos el mal en el que me hizo el mal, en el que nos hizo el mal si es un gobernante, ¿no? Si tenemos un gobernante que robó, desfalcó y fue injusto y le que deseamos el mal, ya estamos no obrando a la manera de Dios, no con la justicia divina, sino a la manera de la justicia de los hombres. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué pasa ahí? Me dejé vencer por el mal. Y al dejarme vencer por el mal, comienzo a utilizar las armas del mal y no las armas del bien, hermanos. Esto es bien, bien importante, bien fuerte, muy fuerte y muy importante para que nosotros podamos cada día ser modelados un poquito más a la manera de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice del mal? Y antes bien, vence el mal. Aquí habla de vencer, hermanos. Estamos hablando de combate, ¿no? No está hablando aquí de ser un tontito, un católico así ingenuito, no, que le hagan cualquier cosa, no. Esto es un arma poderosa. Podemos quedar tal vez como ingenitos, como digo, ¿no? Delante de los hombres. No importa, hermanos, no importa. Nuestra arma poderosa va a ser vencer el mal con el bien, ¿ya? Y dice que cuando uno obra así, con una persona que se está haciendo el mal, venciendo y dándole y respondiéndole con el bien, y como dice aquí Romanos 12, dale de tomar a tu enemigo. El Señor dice, ama a tu enemigo. Aquí Romanos dice, ya dale de tomar y dale de comer a tu enemigo. ¿Y cómo va a reaccionar el enemigo? Con el devolviéndole a nosotros bien con mal. ¿Cómo va a reaccionar? Dice aquí el exégesis de la Biblia de Jerusalén que es como unos carbones, ese bien que le damos al enemigo, son como unos carbones encendidos, puntiagudos en la cabeza, ¿ya? Que caen y le van a hacer como cada vez como un shock, ¿no? Oye, yo le estoy dando este mal y este me da bien. Cada cosa que le demos de bien, dice, como un carbón encendido, ¿ya? Que le va a llevar al arrepentimiento, hermanos. Y el arrepentimiento es la antesala de la conversión. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué obra tan grande nos llama también nuestro Dios a hacer junto con Él, en Él y por Él y para Él? ¿Ya? Eso es lo que Él hace. Eso es lo que Él hace. Manda bien. Por eso Él, como decía hace un momento, hace llover sobre buenos y malos. Él provee. Su divina providencia es para toda la humanidad, para todos los hombres, para los buenos y los malos, ¿no? ¿Para qué? Para causar ese arrepentimiento, hermanos. Y nosotros vamos a ser igualito de aquí en adelante, ¿ya? Nosotros levantemos nuestra mano derecha y le vamos a invocar al Espíritu Santo y le vamos a pedir a Él que Él ponga este deseo dentro de nuestro corazón y que nada ni nadie nos mueva de eso, ningún mal que nos venga, ninguna tribulación que nos venga, ninguna persona que venga a ponerse como nuestro enemigo, nada de nada que nos mueva, que seamos inconmovibles en devolver el mal con el bien, con el propósito, por el amor que vamos a tener por los hermanos que están en las tinieblas, con el propósito de la conversión de este hijo, porque es mi hermano y sabiendo que mi padre le ama, ¿no? Qué bello, cómo los cristianos que somos llamados a hacer esto,
Si nosotros practicáramos todo esto de la paciencia de Dios y que nosotros no nos fijáramos en el aquí y en la ahora, ni el mañana, ya quiero 1, 2, 3, sino va a tener esa paciencia hasta que esta alma vuelva a Dios. Imagínense, imagínense qué hermoso sería este mundo, ¿no? Cómo brilláramos como nos pide el Señor, ser luz en las tinieblas y ser cordero en medio de lobos. Entonces vamos a pedirle al Señor y dándole gracias a Él por su bondad, por esta paciencia que nos pone hoy día, que nos pide el Señor, este caminar lento, con confianza, con poder. ¿Cuál es nuestra alma para vencer la bondad? El amor. Siempre va a ser eso, hermano, siempre, siempre. Cuando en el Apocalipsis ya aparecen estos mártires, ¿no? Estos mártires que fueron lavadas sus vestiduras con la sangre del Cordero y que claman venganza día y noche por su sangre, ¿no? Porque la sangre clama venganza, como lo decía. Nosotros vamos a comprender cuando estudiemos eso, leamos eso, que esa venganza significa derrámale todo bien al que me mató, al que me acribilló, al que me hizo ese mal, derrámale todo bien para que venga al lado mío a darte gloria, Señor. Quiero que mi enemigo está al lado mío, que me abrace al lado de él, que me tome de la mano para entrar juntos a tu templo santo, a tu santuario, a darte honor y darte gloria, para poner incienso juntos, juntos. Imagínese usted el enemigo más fuerte que usted pueda pensar de usted. Imagínense al lado suyo poniendo incienso, adorando al único Dios y dándole eterna gloria por su bondad, por su amor, por su misericordia que tuvo primero conmigo, que también tuvo esa paciencia conmigo, ¿no? Y que quiere tener con todos, hermanos, con todos el mundo, que no haya separación en nuestro corazón, que no haya división, hermanos. Levantémonos, despertémonos a esta paciencia misericordiosa de Dios, esta justicia misericordiosa de Dios, a este obrar de nuestro Padre bondadoso que está en el cielo, amándonos y que nos mandó a su Hijo por amor, ¿no? Y que, como dice San Pablo, no perdonó ni siquiera a su Hijo para darnos todo a nosotros y revestirnos de su poder, de su amor, de su bondad. Le damos gracias entonces al Señor, le damos gracias a este Espíritu Santo Paráclito que ha venido hoy a poner estas palabras de su palabra santa en cada uno de nosotros, este deseo de cambiar, este deseo de que nuestra mente ya no piense como el mundo, sino se amolde a los pensamientos y al obrar de Dios. Alabado sea Jesucristo.